Era una mañana fría y silenciosa en la inmensa finca de Richard Goldstein. El sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, pero su luz no lograba calentar el ambiente helado e impersonal de la gran casa. La propiedad era vastísima, con campos que se extendían por kilómetros, llenos de caballos de raza, la pasión de Richard, pero también símbolos de poder y estatus que él tanto valoraba. El magnate tenía todo lo que podía desear: riquezas, fama, una vida lujosa, pero su alma parecía vacía. No había espacio en su corazón para nada que no fuera el dinero. Para él, todo tenía valor solo si podía convertirse en ganancias. Esto también se aplicaba a los animales que poseía. Para Richard, los caballos no eran más que bienes materiales, tan desechables como cualquier otra mercancía. Fue en este escenario de frialdad emocional que ocurrió un suceso insólito, un evento que cambiaría la vida de muchos. En la madrugada de esa mañana, una yegua llamada Lily, una de las más valiosas de la finca, dio a luz a un potro. Era un nacimiento poco común, ya que el pequeño caballo no tenía ojos. Estaba ciego y, lo más trágico, frágil desde el nacimiento. Al principio, Richard ni siquiera se preocupó. Estaba ocupado con sus negocios y no tenía tiempo para ocuparse de animales. Pero cuando se enteró del nacimiento del potro, algo dentro de él no se movió, sino para condenarlo. Lo miró como si fuera un problema que pronto se resolvería. Un caballo ciego no tiene valor alguno, pensó Richard, sin mostrar ninguna emoción. A medida que pasaban las horas, el pequeño caballo, que aún ni siquiera tenía fuerzas para ponerse de pie, fue dejado de lado. Sin los cuidados necesarios, comenzó a decaer. La yegua, Lily, intentaba acercarse a su potro, pero Richard no veía necesidad de ayudarles. Para él, el potro era un error de la naturaleza, una carga indeseada que no tenía utilidad. Si no puede ver, entonces no puede competir. Y sin competencia, no sirve para nada, dijo Richard, despachando cualquier tentación de empatía. Ordenó que el potro fuera colocado en una de las extremidades de la finca, en un campo apartado, lejos de la vista de todos. Allí permanecería, sin la ayuda de nadie, sin la alimentación adecuada. Como Richard, el mundo parecía ya haber renunciado a él. El intenso frío de la noche se abatió sobre el potro mientras luchaba por respirar. La pequeña criatura, sin defensa, parecía una sombra sin vida en el campo abierto. Sus fuerzas se desvanecían minuto a minuto y los débiles intentos de levantarse eran en vano. El caballo no tenía oportunidad sin la intervención de alguien. Pero nadie en la finca parecía preocuparse. Richard, sentado en su sala de estar, con una copa de vino en la mano, no tenía idea de cuánto el destino del potro estaba a punto de cambiar. No veía ningún valor en algo tan vulnerable. Estaba tan inmerso en su propio egoísmo que no podía percibir la belleza de la vida, incluso en sus formas más imperfectas. Para él, el caballo ciego no tenía más función, no podría generar ganancias y, por lo tanto, no merecía ser salvado. Mientras Richard ignoraba el destino del animal, algo fuera de su alcance comenzaba a ocurrir. El universo, en su forma misteriosa, ya había comenzado a preparar el terreno para un cambio que no podría evitar. A pesar de haber sido abandonado, sin los cuidados que un potro necesitaba, el caballo ciego poseía una fuerza silenciosa, una voluntad de vivir que era más grande que cualquier obstáculo que el destino le impusiera. Podría haber sido descartado como inútil, pero el potro estaba lejos de ser solo un objeto en una finca. Dentro de él, un espíritu de supervivencia comenzaba a formarse y más tarde demostraría que no se podía subestimar el poder de un ser que, contra todas las probabilidades, se niega a rendirse. Clara vivía en un pequeño pueblo en el campo, rodeada por la simplicidad y la calidez humana. Su vida, aunque distante del lujo y la ostentación que poseía Richard Goldstein, estaba marcada por algo que él jamás había sabido qué significaba: el amor. Clara tenía solo 15 años, pero su alma era profunda y sensible, cualidades raras en una joven de esa edad. Siempre había tenido una conexión inusual con los animales, especialmente con aquellos que eran abandonados o desatendidos. Su casa, un lugar acogedor y sencillo, siempre parecía llena de vida, con perros, gatos e incluso aves que rescataba de situaciones difíciles. Para Clara, cada animal era un ser que merecía amor y atención. Eran más que simples criaturas, eran amigos y compañeros de viaje, con sentimientos y emociones que, a menudo, superaban a los de muchos humanos. La noticia del potro ciego abandonado en una finca le llegó a Clara una tarde de finales de verano, cuando ella estaba ayudando a su madre en la cocina. Un amigo del pueblo, que trabajaba en la finca de Richard,
Mencionó casualmente la existencia del potro, describiéndolo como un desperdicio, una tragedia de la naturaleza. Contó que el animal estaba en la parte más aislada de la propiedad, sin cuidados, esperando simplemente morir. Clara no podía aceptar eso. Sintió un dolor tan grande al escuchar sobre el potro que decidió, en ese mismo instante, que haría todo lo posible por rescatarlo. No puedo dejarlo así, se dijo a sí misma, con una determinación silenciosa, pero feroz. Sabía que no tenía muchos recursos, pero su voluntad de salvar al animal era más fuerte que cualquier obstáculo que pudiera presentarse. El viaje hasta la finca de Richard no fue fácil. Clara no tenía coche, y el camino hasta el lugar era largo, lleno de caminos de tierra que, en su mayoría, eran poco transitados. Pero eso nunca la hizo desistir. Sabía que si tardaba demasiado, podría perder la única oportunidad de salvar al potro. Durante el trayecto, Clara pensaba en cómo sería el animal. Imaginaba sus grandes ojos ciegos y lo mucho que debía estar sufriendo. La joven sentía una conexión con él, incluso sin haberlo conocido. Para ella, el sufrimiento del potro reflejaba un sufrimiento mucho mayor, el abandono, el miedo, la soledad, todos sentimientos que ella también conocía bien. Clara nunca había tenido una vida fácil. Su madre, viuda, hacía lo posible por mantenerla, y no siempre las cosas eran sencillas. Pero eso nunca la había impedido ser empática, buscar un poco de luz en medio de la oscuridad. Al llegar a la finca, Clara encontró un escenario de desolación. El lugar era inmenso e impersonal, con campos vastos y cercados por vallas que parecían aún más frías conforme caía la tarde. La mansión de Richard se encontraba al fondo, alejada de la parte de la finca donde el potro había sido dejado. Clara, sin embargo, no dudó. Siguió los pasos dados por su amigo y caminó por un campo vacío hasta llegar al lugar donde estaba el potro. La visión que encontró hizo que su corazón se apretara. El pequeño potro yacía en el barro, débil y sin fuerzas, con el cuerpo magro y esquelético. Sus patas temblaban y parecía haber perdido la esperanza. El caballo estaba solo, sin ningún tipo de cuidado. Lo primero que Clara hizo fue agacharse a su lado, tocando su piel fría con ternura. «Estoy aquí, no estás solo», susurró, y de alguna manera parecía que Apolo la escuchaba. Inmediatamente, Clara quitó su suéter de lana y envolvió al potro en él, tratando de calentarlo y protegerlo del frío intenso. Sabía que estaba demasiado débil para moverse y el tiempo se estaba agotando. No tenía más recursos, pero algo dentro de ella la impulsaba a actuar. «Te voy a salvar», se dijo a sí misma, con una fuerza que no sabía que tenía. A pesar de todo el dolor que veía en sus ojos, no le importaba lo que tuviera que hacer. El potro era frágil, pero aún tenía vida, y Clara sentía que ella podía ser la razón por la que siguiera luchando. Cuidadosamente, colocó al potro sobre sus hombros y comenzó a caminar de regreso, decidida a llevarlo a casa. El regreso de Clara a casa con Apolo fue una hazaña desafiante. El pequeño caballo estaba casi inconsciente en sus brazos, luchando por mantenerse despierto, pero Clara no se detuvo. Cada paso que daba hacia su hogar era una lucha constante contra el cansancio y el agotamiento. Pero el amor por el animal y la promesa de salvarlo la mantenían en marcha. A medida que se acercaba a su hogar, el sol comenzaba a ocultarse, cubriendo el cielo con una capa de tonos cálidos que parecía abrazar la tierra. Sin embargo, la paz del paisaje no se reflejaba en el interior de Clara. Sabía que no podía simplemente dejar a Apolo en la oscuridad del mundo exterior. Necesitaba un lugar seguro, lleno de calor y cuidados. Necesitaba encontrar una forma de salvarlo. Una vez en casa, Clara llevó al potro directamente a su habitación. Con cuidado, lo acostó en una manta gruesa que ella había preparado previamente y lo cubrió con una capa de calor. Sabía que el animal necesitaba descanso, pero también sabía que no podría sobrevivir sin ayuda. Clara pasó toda la noche junto a él, observando sus respiraciones entrecortadas y acariciando su pelaje, con la esperanza de que el calor humano pudiera darle algo de consuelo. El silencio era profundo, solo interrumpido por los suaves resoplidos del potro. La joven no podía dormir. Su mente estaba llena de preguntas y preocupaciones. ¿Sobreviviría Apolo? ¿Podría salvarlo de la vida que Richard le había impuesto? Sabía que no sería fácil, pero el vínculo que había comenzado a formarse entre ellos la impulsaba a no rendirse. Pasaron varios días antes de que Apolo mostrara signos de mejoría. Clara lo alimentaba con esmero, le daba agua y lo mantenía en un lugar cálido y seguro. Con cada día que pasaba, el potro se volvía más fuerte. Sus ojos ciegos comenzaban a brillar con una chispa de vida que Clara no había visto en él antes.
Aunque no podía ver, parecía captar cada movimiento que Clara hacía. Su confianza en ella crecía y poco a poco se acostumbraba a la presencia de su salvadora. Era como si Apolo supiera que ella no era como Richard, que la joven no lo había abandonado ni lo había visto como una carga. Ella lo trataba con el respeto que se le debe a cualquier ser vivo, algo que Richard nunca podría entender. Una tarde, Clara decidió que era hora de llevar a Apolo a un lugar más grande. No podía mantenerlo encerrado en su habitación por mucho tiempo. El potro necesitaba espacio para moverse y empezar a adaptarse a su nueva vida. Con ayuda de su madre, Clara organizó una pequeña área en el jardín, que estaba rodeado de un cercado improvisado. Aunque el jardín era pequeño, era lo suficientemente grande para que Apolo pudiera caminar libremente, sin las restricciones de la casa. A medida que el potro comenzó a caminar por el jardín, Clara lo observaba con una mezcla de alegría y tristeza. Sabía que nunca podría vivir la vida que los otros caballos de la finca de Richard habrían tenido, pero eso no significaba que no tuviera derecho a vivir una vida digna. «No te dejaremos caer», le dijo mientras acariciaba su cuello. Apolo parecía entender cada palabra. El tiempo pasó y poco a poco Apolo fue mostrando más signos de recuperación. Clara no solo le daba alimento físico, sino también cariño y apoyo emocional. La joven hablaba con él todos los días, contándole historias sobre su vida, sus sueños y las pequeñas alegrías que encontraba en su día a día. Aunque Apolo no podía ver, podía sentir la calidez de su voz y de alguna manera eso lo hacía sentirse más conectado con ella. Poco a poco, el potro comenzó a caminar con más confianza, aunque siempre de una manera cautelosa, como si temiera que algo lo dejara de nuevo en la oscuridad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Clara, los días de Apolo en el jardín no eran suficientes. El potro necesitaba más que solo el cuidado de Clara y su madre. El amor por parte de la joven era innegable, pero Apolo no podía permanecer allí para siempre, ya que su vida estaba profundamente conectada con el mundo exterior. En algún momento, Clara sabía que tendría que tomar una decisión difícil. ¿Qué haría cuando Apolo estuviera completamente recuperado? ¿Podría mantenerlo o tendría que devolverlo a la finca de Richard? La respuesta parecía simple. Nunca volvería a dejarlo en manos de alguien que lo trató como si fuera un objeto. Apolo había pasado por demasiado para que Clara lo entregara de nuevo a un hombre que lo había abandonado sin pensar. Mientras Clara pensaba en el futuro, un nuevo giro en la historia de Apolo estaba por suceder. Un giro que cambiaría todo lo que ella había planeado hasta entonces. Un hombre con un rostro familiar apareció de nuevo en la vida del potro. No era Richard, sino alguien que, de alguna manera, tenía conexiones con el destino de Apolo. Esta persona estaba buscando un lugar para reubicar al animal, y lo que sucedió después marcaría un punto de inflexión tanto para Apolo como para Clara. Una nueva oportunidad se abría para ellos, pero también nuevas dificultades estaban por venir. Clara estaba sentada en el jardín, mirando a Apolo caminar lentamente, aún con cautela, alrededor del cercado improvisado que había creado para él. La tarde se caía sobre el campo, trayendo consigo una serenidad que contrastaba con los pensamientos agitados que llenaban la cabeza de Clara. Aunque su relación con Apolo se había fortalecido, sabía que el futuro del potro no estaba completamente asegurado. La conexión que sentía con él era más profunda de lo que jamás había imaginado. El tiempo que pasaban juntos, cuidándose mutuamente, había formado un lazo indestructible. Sin embargo, el peligro de la presencia de Richard seguía acechando. Aunque Clara no quería pensar en ello, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar esa amenaza. Un día, mientras Clara paseaba con Apolo por la propiedad de su madre, algo extraño ocurrió. Un coche elegante apareció por el camino que conducía a su casa. Clara no reconoció el vehículo, pero no pudo evitar sentir una oleada de incomodidad al ver cómo se detenía frente a la entrada de su hogar. El hombre que salió del coche era alto, elegante, con un aire de autoridad que lo rodeaba. En cuanto vio a Clara y al potro, una sonrisa fría se dibujó en su rostro. Era un rostro que Clara no podía olvidar. Era uno de los empleados de la finca de Richard. ¿Está aquí el animal que el señor Goldstein desechó?, preguntó con tono autoritario. Clara se tensó. El hombre no sabía que Apolo ya no era solo un animal abandonado. Para Clara, él era una parte de su vida, una parte de su alma. No está en venta, respondió con firmeza. El hombre la miró fijamente, como si le costara entender que alguien podría negarse a entregar algo que Richard consideraba propiedad. El señor Goldstein ha solicitado que el potro sea devuelto a la finca, dijo, sin mostrar ninguna emoción. Clara, al escuchar esas palabras, sintió un nudo en el estómago.
No podía permitir que Apolo regresara a un lugar donde había sido desechado como un objeto, donde su vida no tenía valor. El simple hecho de pensar en esa posibilidad hizo que una ola de ira se levantara en su interior. «No lo entregaré», dijo Clara con voz firme, pero temblorosa. «Apolo no es propiedad de Richard, y no lo será nunca más». En ese momento, Clara comprendió que el conflicto no solo era sobre el futuro de Apolo, sino también sobre el control de su propia vida. Richard Goldstein, con su poder, su dinero y su influencia, no solo quería controlar a los animales que poseía, sino que también quería imponer su voluntad sobre todos a su alrededor. La decisión de Clara de resistirse a él era más que una simple negativa a devolver un animal. Era una declaración de independencia, un acto de rebelión contra un sistema que veía todo como una mercancía. Mientras el hombre de Richard esperaba una respuesta, Clara sentía que el futuro de Apolo dependía de la fuerza con la que pudiera defender su decisión. El hombre, al ver que Clara no cedía, se alejó sin decir nada más, pero Clara sabía que este no sería el final. Richard no se rendiría fácilmente, y si algo había aprendido en todo este tiempo, era que Apolo ya no estaba solo. El potro, aunque ciego, había encontrado una nueva razón para vivir. Clara había llegado a ser esa razón. Con eso en mente, decidió que tenía que hacer todo lo que estuviera en sus manos para evitar que Richard se llevara a Apolo de vuelta. No solo por el animal, sino por ella misma. Esta lucha, aunque parecía ser una batalla por la libertad de un ser inocente, también era una batalla por su propia voz, por su capacidad de decidir. A medida que pasaban los días, Clara se dio cuenta de que ya no podía seguir evitando el conflicto con Richard Goldstein. La presencia de su hombre y la constante amenaza de que el potro fuera devuelto a la finca de Richard ponían una presión constante sobre ella. Clara sentía que el peso de la decisión caía sobre sus hombros, pero a pesar de la angustia, también sabía que había llegado el momento de tomar una acción definitiva. No podía permitir que Apolo regresara a la mansión de Richard, un lugar que lo había abandonado sin pensarlo 2 veces. Era necesario enfrentar la adversidad, y Clara estaba dispuesta a luchar por el potro y por su derecho a decidir sobre su vida. Con su madre como aliada, Clara comenzó a planear una forma de proteger a Apolo de Richard. No iba a ser una tarea fácil, pero con la ayuda de algunas personas de confianza en el pueblo, Clara comenzó a construir una red de apoyo. Sabía que su única oportunidad para impedir que Richard se llevara a Apolo era hacer que la finca de Goldstein pareciera inalcanzable para él. Clara y su madre, junto con algunos amigos cercanos, idearon un plan que pondría en riesgo todo, pero que podría ser su única oportunidad para salvar al potro. Fue entonces cuando, en medio de la desesperación, Clara recibió una llamada inesperada. Un hombre que había trabajado durante años en la finca de Richard Goldstein se presentó como un aliado inesperado. «Sé lo que hizo el señor Goldstein con el potro», dijo el hombre en la llamada, con una voz baja y urgente. «Y sé que no mereces vivir bajo su dominio». El hombre, llamado Mark, había sido testigo de cómo Richard había tratado a los animales de su finca y cómo había abandonado al potro sin piedad. Mark tenía pruebas de que Apolo había sido desechado como una carga, y esas pruebas podrían ser clave para detener la codicia de Richard. Si Clara decidía colaborar con él, podrían exponer la verdad detrás del abuso que Richard había infligido a sus animales. El encuentro con Mark fue tenso, pero Clara lo escuchó atentamente. Él le propuso una solución. Si se unían, podrían asegurarse de que Richard fuera expuesto públicamente por su trato cruel hacia los animales. El testimonio de Mark, junto con las pruebas que poseía, podría ser la clave para hacer justicia. Clara, aunque temerosa de las repercusiones, vio en esta propuesta una oportunidad única para salvar a Apolo. Sabía que era un riesgo, pero también comprendía que no podía quedarse quieta mientras Richard continuaba con su abuso. El plan estaba en marcha. Clara se unió a Mark en su misión de desbaratar los planes de Richard Goldstein. Si has llegado hasta aquí y te ha conmovido esta historia, no olvides dejar un me gusta. Su apoyo es esencial para que podamos seguir trayendo historias increíbles como esta. Y si aún no te has registrado, no pierdas la oportunidad de ser parte de nuestra comunidad. Regístrate ahora y activa la campanita para ser el primero en recibir nuestros vídeos. Estamos preparando historias más poderosas que tocarán tu corazón e inspirarán tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerda, tu presencia hace toda la diferencia. ¡Hasta luego!